Hola, soy María Camila Mesa y hago parte del equipo de comunicaciones y formadores de la ficción de Alicia, proyecto de creación comunitaria desde lo colaborativo. Este proyecto es apoyado por el Ministerio de Cultura en su programa de concertación cultural. También tenemos el apoyo de Fundación Ubendor, colectivo Barco de Papel, Odonata Comunitaria. Vamos a empezar un poco con lo que quiero que aprendamos hoy. Pues yo también estoy aprendiendo en todo esto, así que esto va a ser un poco compartido. La presentación que yo tengo es una presentación que la vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Una, les voy a mostrar un poco cómo podemos desarrollar los personajes a través de las voces. Y dos, yo voy a desarrollar una escena con unos personajes que yo mismo he creado a través de las voces para que ustedes puedan aprender haciendo. Entonces, lo primero, miramos a ver cómo es la teoría, cómo podemos hacerlo y después miramos cómo se desarrolla. ¿Cómo hacemos voces para personajes nuevos? Esto es muy importante, ¿sí? Hoy nosotros podemos encontrar en la televisión personajes, encontramos caricaturas, dibujos animados que nos llaman mucho la atención, ¿sí? Y quizás siempre nos hemos preguntado cómo hace ese muñequito para hablar, cómo habla Dragon Ball, cómo habla Homero. Pues eso tiene todo un proceso. Vamos a ver cómo podemos hacer esas voces o nuevos personajes a través de nuestra imaginación. Tenemos un poco a Ricky Morty, que es un personaje, una caricatura nueva, y es muy importante que tengamos estas tres caricaturas presentes, porque en el proceso creativo y de desarrollo de estos personajes juega una importancia fundamental, o sea, es muy importante cómo está hecho el dibujo, cuáles son sus características. Entonces, vamos a tener muy en cuenta el dibujo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta el personaje hecho. Vamos a recordar la clase pasada con el profesor Jorge y vamos a recordar el cuervo que él nos hizo y el oso que él nos hizo, ¿verdad? Él hizo dos personajes. Pues esos dos personajes él los creó de su imaginación y estos pues ya son personajes muy conocidos en la televisión. Tip 1 para desarrollar esos personajes desde las voces. Para desarrollar estos personajes vamos a necesitar que tengamos una gran imaginación, ¿sí? La mayor cantidad de imaginación, ¿para qué? Para que ese personaje pueda estar nutrido de información sobre él, cosas como cómo se llama ese dibujo animado, y si ese dibujo animado tiene un sobrenombre, ¿sí? Por lo menos, nosotros conocemos a Bob Bunny, ¿verdad? Al conejo Bob. Él se llama Bob, pero le dice, ¿sí? Entonces, él tiene un nombre, pero también tiene un sobrenombre. Entonces, las caricaturas pueden tener un nombre y un sobrenombre. Deben tener una historia para saber de dónde viene y cómo nosotros vamos a desarrollar toda esa historia, ¿sí? Para cuando en algún momento tengamos que mirar el pasado de la caricatura, podamos tener claro de dónde fue que inició, de dónde fue que llegó esa caricatura. Las características físicas y mentales son totalmente necesarias para saber el tono de voz, el timbre, el volumen, ¿sí? Y la velocidad que este personaje pueda tener en su voz. Los gustos, qué cosas le gustan, ¿sí? ¿Qué destrezas tiene? Si es un superhéroe, si no es un superhéroe, si es una caricatura que da risa, si es una caricatura triste, sus debilidades, ¿sí? Si este es un superhéroe o una caricatura que tiene unas debilidades fuertes, ¿sí? Si tiene muchos amigos, si tiene algunos amigos y no se sabe. A veces tienen enemigos. No necesariamente tiene que tener enemigos. Puede tener amigos y puede tener enemigos, pero no necesariamente la historia tiene que tener un enemigo. Pueden ser todos en la historia, en la caricatura, amigos. Ojo, aquí tenemos que tener algo
muy claro en la creación de estos personajes, ¿sí? En las caricaturas, muchas veces, o casi siempre, creemos que por ser para niños, tenemos que hacer las voces o muy agudas o gritarlas así. Entonces, no debemos necesariamente hablar así como un niño, porque hay caricaturas como, por ejemplo, Homero Simpson, que es una caricatura y no habla como un niño, ¿sí? Entonces, no necesariamente las voces agudas tienen que ser todo el tiempo. Hay mucho de eso, pero no necesariamente todas las voces de las caricaturas son de niños, ¿sí? Existen dibujos animados que hablan con voces en muchos registros y no necesariamente tienen que ser sobreactuados, ¿sí? Podemos imaginar que nuestra voz puede ser una caricatura, puede ser un personaje y no necesariamente tengo que hablar así como un monstruo o hablar como un niño. Hablar como yo hablo normalmente y eso puede hacer el proceso de desarrollo de mi propia caricatura. Vemos que la voz de Bart Simpson la hace un niño o que la voz de Lisa la hace una niña. Pero lo que nos podemos dar cuenta es que detrás de estos personajes que nosotros admiramos y vemos mucho, hay mujeres haciendo voces de niños, ¿sí? Adultos haciendo voces de niños, ¿sí? Ancianos haciendo voces de adultos. Entonces, en el proceso creativo y de desarrollo de estas caricaturas, juega una primordial importancia que tengamos una gran imaginación y que sepamos sobre qué caricatura estamos hablando. A esta caricatura que yo hice, ¿sí? Es una mamá con un bebé. Esta caricatura yo la voy a utilizar para el taller que vamos a hacer, que vamos a desarrollar después, ¿sí? Y pues en esta caricatura pues no podemos hablar como un hombre grueso, porque ella es una mujer. Tendríamos que hablar como una niña y saber que ella es una madre. Y ni siquiera así, porque no es una niña, es una mamá. Entonces, tenemos que jugar mucho con los timbres. El tono de voz no debe cambiar, ¿sí? El tono de voz de cada personaje debe mantenerse para no desdibujarlo. Que la voz de Gohan, ¿quién la hace? ¿Quién hace la voz de Gohan? No es un niño, ¿verdad? La voz de Gohan la hace un adulto, ¿sí? Una persona ya adulta. Sí, claro. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hagan su personaje, cuando desarrollen su caricatura, es cuáles son las características de su caricatura. Les voy a mostrar otra que yo hice. Miren este leñador. ¿Sí lo ven? Bueno, este leñador tiene unas características. Es fuerte, ¿sí? Trabaja en el campo. No puede hablar como un niño. Tendrá que hablar como una persona fuerte, ¿verdad? Porque así parece, ¿sí? Entonces, las características, su nariz, su rostro, su cuerpo, todo es un complemento para que nosotros sepamos cómo debe hablar y cómo debe gesticular este personaje. Debemos elegir o diseñar algún dibujo o caricatura, ¿sí? Esto es necesario. Esto es totalmente necesario que nosotros, para poder desarrollar esas voces, poner esas voces, debemos tener una caricatura, ¿sí? Un personaje, si no, pues, ¿cómo va a hablar? ¿Sí? Entonces, debemos elegir o diseñar. Yo, por mi lado, diseñé caricaturas, ¿sí? Y las puse a interactuar. Ustedes también deberán hacer lo mismo, ¿sí? Deben observarlo en detalle, fijarnos en sus características, cómo se viste, cuál es su expresión física, porque todo esto va a influenciar en cómo vamos a desarrollar la voz, ¿sí? Si es un niño, tendremos que hablar como niño. Si es un animal, debemos darle la forma de que tenga de cierta forma la voz de un animal. Aunque los animales no hablan, sabemos eso,
Pero como esto es un cuento y la imaginación es tan grande, podemos imaginar que en las caricaturas los animales puedan hablar, ¿sí? Y tendrán que tener una voz particular, ¿sí? Las expresiones de su rostro y la mirada del personaje van a dar pistas de cómo va a hablar, ¿sí? Esto hay que tenerlo totalmente claro para nosotros personificarlo, para nosotros poder hablar a través de este personaje. Tendremos que tener claro todas estas características: su rostro, su cara, su pelo, su piel, su vestimenta, ¿sí? Esto nos va a dar luces de cómo es este personaje. Nuestros personajes deben tener 4 reglas para mantener la voz. Esto es importante porque no podemos empezar una historia donde el personaje hable hola, ¿cómo estás? Y termina hablando hola, ¿cómo estás? Entonces tenemos que tener una secuencia en la voz. Entonces debe tener un timbre, ¿sí? El timbre puede variar, porque la persona puede hablar normal, pero si se agita o si coge rabia, alza la voz, o si está triste, la va a bajar. Pero el tono es el mismo, el timbre es el que sube y baja. La velocidad y el volumen deben ser las mismas en el principio y en el fin, para que el personaje no empiece a desdibujarse. Yo les voy a leer esto. Hay un personaje, yo tuve la experiencia hace 1 o 2 años de trabajar en la Universidad de Córdoba, y ahí tenía un programa radial con unos amigos. El programa radial se llamaba Tuki Tuki, ¿sí? Y yo era la voz de un personaje que se llama El Flecha, ¿sí? El Flecha es un personaje que ustedes van a encontrar muchos tipos de esos personajes en sus barrios. El Flecha es un personaje bacán, que no se estresa, que goza la vida, ¿sí? Y el Flecha habla de esta forma. Así habla el Flecha. Ya les voy a decir cómo habla, y les voy a leer esto para que entiendan un poco cómo era que yo personificaba a ese personaje. Ahí voy. ¡Verdad! Mira quién entró ahí. El viejo David, mi amigo. Viejo David, venga. Venga, viejo David. Choque esos 5 gusanos del extremo de la extremidad superior derecha. En español, deme la mano. Ajá, Flecha, ¿qué ha habido? Bueno, bien, viejo David. Siéntese aquí con este man que no lo defraudará, el Flecha. Este man que vive en el mundo del mal. ¿Sabe cómo es? Venga, siéntese, que no le sugiere su amigo, ¿verdad? Viejo Davidson, sabe que desde hace rato, mire, le vengo viste, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida. A la vaina. Pregunte si no aquí en Lorica, ¿verdad? Me decía la gente, es que está por allí y vaina, cogiendo datos para escribir un libro. Y yo, mierda, fildeándolo acá abierto todo el tiempo, y jazz, me cae usted hoy lo que es la vida. Vea, aquí en el tuki tuki de Bombito al Pitcher. Mierda, vea, yo aquí estoy con este par de manes. Pero levántense ustedes. ¿No ven que llegó el man coco? El man cocodrilo de la localidad. Óigase bien, de la localidad. Porque no joda, aquí en este Lorica sí hay loco, cuadro. Con razón decían el otro día en la televisión que en Lorica no descansa sobre un cementerio indígena, sino como sobre un manicomio chicha, cuadro. Bueno, esa es la representación, la personificación que yo hacía del David Sánchez Juliao en la radio. No se me veía la cara, pero sí se me oía la voz, esto que ustedes acaban de escuchar. Y él hablaba así, un man sabroso, bacano, chévere, ¿sí? Entonces, hay que jugar con la imaginación. Entonces, ¿cómo imaginamos que es el David? De pantaloneta, de chancleta, que se sienta en la esquina de la casa a hablar con los amigos, un man bacano, ¿sí?